Seguimos con más y queremos acompañarlos también con información importante que tiene que ver con el cuidado y nuestra salud. Para eso, el doctor Daniel Molina, especialista en nefrología, nos acompaña. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptarla. Doctor, estamos en unos días muy importantes en relación a diferentes campañas que se realizan frente a la diabetes para que la gente pueda tomar conciencia, el tema de los cuidados, prevención y mucho más. Y uno de los temas importantes que no podemos dejar de lado es cómo la diabetes puede llegar a afectar en el funcionamiento de los riñones, y es por eso que lo tenemos aquí con nosotros. Quizás lanzar un concepto general para que toda la gente pueda entrar en materia con la diabetes. Claro que sí. La diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que se caracteriza por dos situaciones. Uno, la diabetes tipo 1, que es la deficiencia de la secreción de insulina porque el páncreas no funciona. Y la otra es la resistencia a la insulina. Hay azúcar, pero no se puede incorporar al cuerpo. Y esa persistencia elevada de azúcar en el cuerpo es lo que genera una serie de lesiones a nivel de la célula, que es lo que empieza a producir la lesión a diferentes tipos, a diferentes niveles, ya sea en los ojos, en el corazón, en las arterias. El famoso pie diabético, que es por la afectación de la microvascularización, y en sí el riñón, al ser un conjunto de pequeños vasos sanguíneos, ahí es donde se produce la famosa enfermedad renal diabética o enfermedad renal crónica diabética, que antes era más conocida como nefropatía diabética. Y de hecho la diabetes es la principal causa de enfermedad renal en el mundo. La mayoría de los pacientes, hasta más del 50-60% que terminan en terapia renal sustitutiva, dígase hemodiálisis, diálisis peritoneal o que llegan al trasplante, es secundario a la diabetes mellitus. O sea que existe alguna condición, al margen de lo que usted nos decía, alguna condición que puede direccionar ese maltrato a los riñones, o como usted bien lo decía, nomás es una condición general de la diabetes provocando ese mal a los riñones. Generalmente la diabetes produce una lesión en los riñones cuando pasa mucho tiempo, sean 7, 10 años, 15 años, es cuando más se ve la lesión en los riñones, pero es particularmente por el mal cuidado de la diabetes que se lleva. Muchas personas consideran que tomando una pastillita o llevando una dieta más o menos somera, cuidándose de la diabetes, lo tienen solucionado el problema. Pero no, el hecho de tener niveles elevados de azúcar y llevar un mal estilo de vida es lo que condiciona que a la larga produzca más lesión, porque mientras más elevados los niveles de azúcar, mayor lesión se produce a nivel de la célula y mayor lesión se produce a nivel del riñón. Estamos hablando de una diabetes mal controlada. Entonces, es que la mayoría lo lleva así porque nuestro estilo de vida es muy relajado cuando tenemos estos tipos de enfermedades. Y si a eso le asociamos hipertensión arterial más la obesidad, es la tríada perfecta para lastimar a los riñones. ¿Cuál sería el ideal frente a una condición como esta? El ideal es llevar un estricto control del azúcar, hacer una vida sana, una dieta sana, controlar la presión arterial y sobre todo tener un peso ideal para que así no tengamos picos muy altos de azúcar o mantener el azúcar elevada, para no generar esta alteración, esta combinación perfecta que es la que produce la alteración a nivel de la célula. Doctor, ¿quiere decir que si yo llevo este tratamiento, la medicación adecuada de una diabetes, alimentación y estilo de vida, puedo evitarle el daño a mis órganos, en este caso específicamente hablando de los riñones, y vivir una vida normal tomando todas esas previsiones? La mayoría de las personas sí funcionaría eso, pero también hay gente que tiene una predisposición genética a desarrollar más fácilmente una enfermedad, y en este caso la nefropatía diabética. Hay una predisposición muy fuerte que por más que se cuiden muchísimo van a desarrollarla, pero la mayoría de las personas pueden desarrollar o cuidarse adecuadamente y no llegar a una lesión severa de la enfermedad renal. Entonces, la clave del éxito, que es lo que le digo a todos mis pacientes, son 3. Buen control de azúcar, buen control de presión arterial y disminuir de peso. El peso ideal es fundamental porque mientras más peso tenga, más resistencia a la insulina hace y más azúcar elevada dentro de la sangre. Perfecto. Permítame, por favor, doctor, tenemos consultas que la gente ha estado realizando a través de nuestra línea naranja. Buenos días, ¿qué hacer para cuidar mis riñones cuando tengo diabetes? Doctor. Para cuidar los riñones, como lo hemos dicho anteriormente, es llevar un estricto control del azúcar acompañado de tu diabetólogo o tu endocrinólogo.
mantener el azúcar en niveles adecuados, lo ideal sería menor de 110, mantener una hemoglobina glicosilada, que es el control, el chismoso de los 3 meses de la diabetes, menor de 6.5, hacer ejercicio físico todos los días para disminuir la resistencia a la insulina, una dieta saludable de diabético y controlar el peso. Y es una forma precisa para poder mantener el cuidado de nuestros órganos, de nuestros riñones. Correcto. Es lo único que podemos hacer, porque los riñones tarde o temprano van a llegar a fracasar a lo largo de la vida, como cualquier otro órgano o como nuestra misma aspecto físico va envejeciendo. Entonces todos a lo largo, al final de nuestra vida vamos a tener cierto grado de insuficiencia renal, pero si a eso le añadimos alguna enfermedad que predispone mucho la insuficiencia renal, como la hipertensión arterial y la diabetes, que es la principal causa, seguramente vamos a tener una insuficiencia renal mucho más precoz. Una vez avanzado esto y el daño a los riñones, ¿se puede revertir o No. simplemente de ahí en adelante un tratamiento? La insuficiencia renal causada por este tipo de enfermedades es irreversible. No vuelve para atrás, la célula lesionada se queda lastimada y eso no vuelve para atrás. Mucha gente llega y me dice, doctor, que tengo que bajar mi creatinina, tengo que bajar mi urea porque está muy alta y tengo esto y me tienen que hacer esta prueba, y eso no vuelve para atrás porque es una lesión crónica. Y eso no es una lesión que se produce en una semana, en 2 semanas o en un mes, ni incluso en un año. Se produce a lo largo de muchísimos años para que llegue a esta lesión. El problema es el diagnóstico. A veces el diagnóstico siempre es tardío para este tipo de enfermedades. Tenemos que hacer diagnósticos precoces y para eso necesitamos no solamente mirar la sangre, que es la elevación del azúcar o la elevación de la creatinina. Tenemos que revisar principalmente la orina para ver si esta de la enfermedad se está produciendo, o sea que la diabetes está comprometiendo los riñones. ¿Cómo hacemos eso? Hay laboratorios que se pueden pedir con la primera orina de la mañana, que se llama microalbuminuria o cociente albúmina creatinina, que ya se está realizando aquí en el país, que la están perfeccionando un poco, pero la prueba de oro, el gold estándar, es hacer la orina de 24 horas para determinar la cantidad de proteínas que hay en la sangre. No se necesita una cantidad muy grande de proteínas para tener esta enfermedad. Cuando hay más de 300 miligramos en orina de 24 horas, en orina de 24 horas lo normal es 150. Cuando pasa de 300 miligramos, quiere decir que ya está la enfermedad establecida y con eso ya están en una insuficiencia renal estadio 3 de 5 que hay. Entonces, y la creatinina puede estar baja en niveles normales, 0,6, 0,8, 1 de creatinina, que estar completamente normal, pero si la proteína ya está alta, ya está en insuficiencia renal, y eso es un concepto que nos está costando un poco modificar o que lo estamos introduciendo mucho los nefrólogos, porque si encontramos al paciente en ese estadio, cuando la proteína todavía está bajita, se pueden hacer muchos cambios con la dieta, con el peso, con la presión, con medicamentos, para tratar de controlar y revertir esa fase. En ese momento sí se puede. En ese momento es donde tenemos que atacar y frenarlo. Cuando ya llega mucho más alto, cuando la proteína ya está en 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, hay pacientes que llegan hasta con 8,000 miligramos de proteinure, eso ya es completamente irreversible y lo único que se intenta es hacer parches para tratar de frenar un poquitito la enfermedad para que no progrese más rápido, pero ella es irreversible. Y volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? El tema preventivo, el llevar un estilo de vida saludable, ordenado, que puede ayudar muchísimo a cualquier condición que tengamos de salud, pero siempre y cuando la consultemos con un médico y atendamos a tiempo cada una de estas situaciones. Doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en